Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Después, como siempre, realizaremos el repaso técnico. Hoy estoy especialmente contento y es que vengo con bastante información que creo puede aportar mucho valor. Ahora, como en este canal no nos gusta perder el tiempo, vamos ya a empezar comentando lo más destacado del reciente informe de JP Morgan. En esta primera diapositiva nos indican la valoración actual del SP500 en términos de PER. Hay un vídeo en el canal donde explico detalladamente lo que es el PER, pero así de manera rápida, el PER sería un múltiplo de valoración que refleja cuántas veces están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios anuales de una determinada compañía. Aquí, al hablar del PER del SP500, estaría englobando todas las compañías del SP. Bien, ¿y a qué PER estaría cotizando ahora mismo? Para un nivel del SP de 4.288 puntos, el PER forward sería de 17,8. Aquí está actualizado a fecha de 30 de septiembre, ahora está cotizando un poquito por encima, está a 4.308 puntos. Por tanto, el PER sería ligeramente superior, de 17,88 aproximadamente. Y aquí, al tratarse de un PER forward, lo que se está teniendo en cuenta no son los últimos beneficios de las compañías, sino los beneficios de los 12 próximos meses. Bien, este PER forward de 17,8, 17,9 sería un PER forward elevado, sería un PER forward bajo, lo vamos a ver ahora. En la siguiente diapositiva nos muestra la media de PER forward de los últimos 25 años en el SP, que tendría un valor de 16,76. Por tanto, si lo comparamos con el PER forward actual, según esta métrica, el SP500 estaría ligeramente sobrevalorado. También lo podemos apreciar aquí en el gráfico. La media sería esta línea discontinua y ahora mismo estaríamos en un punto entre la media y una desviación estándar. Por tanto, ligeramente sobrevalorado el SP500 si tenemos en cuenta la métrica PER forward. Vamos ahora a analizar estas dos diapositivas que nos muestran los EPS, los Earnings Per Share. Beneficios por acción. Aquí en esta primera diapositiva vemos el consenso de los analistas para 2023, 2024 y 2025. Vemos que están pronosticando una subida de beneficios para los próximos años. Veremos si se acaba cumpliendo. En concreto, en la segunda gráfica podemos ver cómo para 2023 esperan un incremento de los beneficios por acción de un 12%, más concretamente de un 11,7%. Ojo que este incremento de beneficios estaría por encima de la media de los últimos años, que se sitúa en un 8,4%. También hay que tener en cuenta que el año anterior veníamos de una caída de los beneficios por acción de menos 5%. Y aquí otro apartado interesante es que te desglosan el crecimiento de los beneficios por acción en tres factores. Por un lado, los ingresos, que en este caso nos aportarían un 2,7%. Por otro lado, el margen operativo, que nos aportaría un 9,1%. Y como factor perjudicial tendríamos el número de acciones, que nos restaría un menos 0,1%. ¿Y por qué nos restaría? Bueno, porque en este caso para 2023 el número de acciones en circulación estaría aumentando y por tanto estaría aumentando el denominador de la fórmula de los EPS. Al aumentar el número de acciones, por este factor, los beneficios por acción estarían cayendo. Esto contrasta un poco con la media de los últimos años, porque en los últimos años, por término medio, las acciones en circulación de las compañías del SP500 se han reducido, por tanto han sido un factor a favor del incremento de los EPS. Ahora, sobre todo, la recuperación de los beneficios de este año viene por el lado del margen. El año pasado, 2022, lo podemos ver aquí en la gráfica. Los márgenes cayeron. Aquí está representado por esta barra gris. Es decir, el año pasado los beneficios por acción no cayeron básicamente porque hayan caído las ventas, sino más bien por caídas en el margen. Y ahora este año el margen se ha recuperado claramente. En general, las compañías han reequilibrado las plantillas, ajustándolas a la nueva situación, han ajustado distintos costes y esto ha permitido la recuperación del margen. Ahora, la siguiente diapositiva también sería interesante, nos muestra el margen operativo según los distintos sectores. Así, a primera vista llama la atención el real estate, ya que tiene un rango muy amplio. Aquí estamos considerando datos desde el cuarto trimestre de 2010. Si lo comparamos, por ejemplo, con las empresas de consumo estable, lógicamente las de consumo estable tienen un rango de margen operativo mucho más estrecho, son mucho más previsibles. Ya pasando a la siguiente diapositiva, esta hace referencia al valor relativo entre las empresas value y las empresas growth. Cuanto más arriba está el gráfico, más caras están las empresas value respecto a las empresas growth. Y la media estaría aquí reflejada por esta línea discontinua. La media sería de 0,71. ¿Qué quiere decir esto?
que normalmente las empresas value cotizan a un PER forward inferior que las empresas growth. Lo podemos ver aquí. Las value cotizan por término medio en los últimos años a 14,09 y las empresas growth a un PER forward de 20,84. ¿Por qué es así? Porque lógicamente al ser empresas growth, empresas de alto crecimiento, pues los inversores están dispuestos a pagar un múltiplo mayor. Bien, ¿y ahora mismo en qué situación estaríamos? Pues estaríamos en una situación por debajo de la media, en una situación donde las empresas value respecto a las growth estarían relativamente más baratas que en su media histórica de los últimos años. Esto es así porque por un lado las empresas value estarían ligeramente infravaloradas y las empresas growth estarían sobrevaloradas. Ahora la siguiente diapositiva también sería bastante interesante y es que nos muestra el distinto comportamiento entre las 10 empresas más importantes del S&P 500 y el resto. Las 10 empresas con mayor capitalización tienen de media un PER forward de 20,2 y ahora mismo estarían cotizando a un PER forward de 25,9 y el resto de acciones tienen de media un 15,7 de PER forward y ahora mismo estarían cotizando a un PER forward de 16,8. Por tanto, la ligera sobrevaloración del S&P 500 en general viene más explicado por el comportamiento de las 10 empresas con mayor capitalización del S&P 500 que por el resto. ¿Y cuál es el peso de estas 10 compañías dentro del S&P 500? Ahora mismo estaría en un 31,9%. Sin embargo, en cuanto a los beneficios de los últimos 12 meses, estas 10 compañías del S&P 500 han aportado el 21,9% de los beneficios. Ahora, las siguientes diapositivas nos muestran las valoraciones entre empresas growth y empresas value según sean las compañías grandes, medianas o pequeñas, y según esto vemos claramente que las empresas que estarían más sobrevaloradas por PER serían las empresas growth de gran tamaño. Por el lado contrario, las más infravaloradas serían las compañías value, sobre todo las pequeñas, y en menor medida las medianas. La siguiente diapositiva creo que es interesante para hacer una reflexión, y es que en los últimos 43 años hemos tenido caídas intraanuales de media del 14,3%, es decir, de media, a lo largo de cada año hemos tenido caídas relativamente importantes, y aún así 32 de esos 43 años han tenido retornos positivos. Bueno, y más que positivos, aquí los tenemos. La media anual del S&P 500 anda sobre un 9%, pero eso no quiere decir que el retorno anual sea lineal, que todos los meses suba un 0,7%, un 0,8%, sino que tenemos caídas de cierta magnitud a lo largo del año. Esto lo digo porque parece que ahora mismo las caídas fuesen inesperadas, cuando las caídas únicamente desde máximos a mínimos han sido de un menos 8%. Es decir, aquí lo tenemos, de máximos a mínimos estas últimas caídas han sido de un 8,37 aproximadamente. Son caídas normales. De hecho, serían caídas por debajo de la media histórica y caídas que se han dado en meses que tradicionalmente no suelen ser positivos, como agosto y septiembre. Por tanto, relativicemos siempre un poquito todo. Hay que tener siempre una perspectiva de fondo. Si nos dejamos llevar por titulares, mal andamos en bolsa. Lo que hay que hacer es tener un plan y, sobre todo, aplicarlo en momentos de incertidumbre, que para eso está el plan. Bien, hasta ahora hemos visto valoraciones en cuanto a la bolsa americana, en concreto del S&P 500. Ahora vamos a ver un poco cómo están las distintas valoraciones en otras geografías. Aquí estas barras nos muestran el rango de variación en los últimos 25 años del PER forward. Por ejemplo, en Estados Unidos, el PER forward ha oscilado entre niveles de 10 y niveles de 24 aproximadamente, situándose la media ligeramente inferior a niveles de 17. Como hemos visto, ahora mismo estaría cotizando ligeramente sobrevalorado respecto a su media histórica. Eso respecto a Estados Unidos. ¿Cómo estarían el resto de áreas geográficas? Bueno, aquí en Japón vemos bastante variabilidad y ahora mismo estaría cotizando por debajo de su media histórica. Respecto a la situación en Europa, ahora mismo estaríamos cotizando a un PER forward de 12, con lo cual estaríamos cotizando por debajo de la media histórica. Eso sucedería también en China, que estaríamos cotizando a niveles de 10 cuando la media histórica estaría alrededor de 12. Y en cuanto a los países emergentes, pues ahora mismo estaríamos cotizando a niveles en torno a la media. Ahora vamos a ver un par de estadísticas que nos sugieren que probablemente el último trimestre del año sea positivo. La primera de ellas hace referencia a qué sucede cuando el S&P 500 sube como mínimo un 10% hasta julio y después baja en agosto y en septiembre.
Según esto, desde el año 1961, estadísticamente, el 100% de las veces hemos tenido retornos positivos en el último cuatrimestre del año, además con una media de rentabilidad bastante interesante de un 9,46%. Otra estadística diferente, pero que nos lleva un poquito a lo mismo, sería esta, que nos indica qué sucede cuando en septiembre el S&P 500 cae por encima de un 3% y a la vez el retorno a 30 de septiembre es positivo. ¿Qué sucede en esas ocasiones? Bueno, pues este hecho se ha producido en 6 ocasiones. Por ejemplo, en 1959 tuvimos caídas en septiembre de un 4,6%. Sin embargo, a 30 de septiembre de 1959 la rentabilidad en el año era del 3%. A partir de ahí el mes de octubre fue positivo y el último cuatrimestre en total tuvo una rentabilidad del 5,3%. En los siguientes años que se dio eso, en general el mes de octubre suele ser positivo, salvo en el año 2020 que tuvimos caídas del 2,8%, y ya si ampliamos el resultado al último cuatrimestre, en todos hemos tenido rentabilidades positivas con una media de rentabilidad del último cuatrimestre de un 9,3%. Por tanto, en principio aquí las estadísticas parecen estar a nuestro favor. Veremos si se cumplen o si se rompen, porque a pesar de tener aquí el 100% nunca tienes la fiabilidad. Aquí estamos hablando de rentabilidades pasadas, que como se suele decir, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero bueno, siempre está bien tener las estadísticas a favor. A mí si me dan a elegir, prefiero apostar a que va a ganar la Liga el Barça o el Madrid a que la va a ganar el Gran Deportivo de La Coruña. Mal que me pese, y menos ahora que estamos en el pozo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta la traje porque me parece bastante curiosa, también cortesía de Ryan the Trick, que no le he mencionado antes, pero es una cuenta bastante interesante, y aquí tenemos el retorno anualizado por día en este 2023. La traje porque me parece una pasada, hay mucha variabilidad de rentabilidades. Yo no sé cuál es el motivo, no sé por qué se da esto, pero los lunes y los viernes han sido mucho más positivos que los jueves y sobre todo que los martes y que los miércoles, porque los martes y los miércoles este año hemos tenido retornos negativos. Es bastante curioso. Además hay otra estadística y es que llevamos 13 lunes consecutivos con ganancias en el S&P 500. En algún momento se romperá la racha, será el lunes 9, lo veremos. Ahora lo que sí vamos a ver van a ser ya los gráficos, nos vamos ya al análisis técnico. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que continúa consolidando un poquito las fuertes subidas previas, con primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y la zona de la media de 200 sesiones. Primera zona de resistencia en la directriz que une máximos y niveles de 15.618. La sesión del viernes ha sido positiva y de hecho si nos vamos a un gráfico de futuros del Nasdaq vemos que tras batir esta zona de resistencia pues habría activado un objetivo de corto plazo, objetivo alcista por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona, estamos hablando de futuros, de 15.478, con lo cual ya entraríamos en esta zona sombreada amarilla, zona de resistencia importante. De forma paralela, el S&P 500 también activó objetivo alcista, en este caso ya lo habría cumplido por este rectángulo roto al alza. Esto sería un gráfico horario, nos vamos ya al gráfico diario. Aquí en gráfico diario vemos que había perdido la zona de los 4.325, a partir de ahí caídas hacia la siguiente zona sombreada amarilla, y ahora con la vela del viernes de nuevo vuelve a la importante zona de los 4.325, a esta zona sombreada amarilla. En caso de superarla, la siguiente zona de resistencia sería este hueco bajista y la directriz bajista que viene uniendo máximos. Si nos vamos al Dow Jones, aquí el problema es que el precio se encuentra un poquito más alejado de la media que los otros índices americanos. Por tanto, si continúa el rebote, la media podría actuar de resistencia. En cuanto a soporte, yo vigilaría los mínimos de esta semana, es decir, los 32.846 y después ya la zona de los 32.540. Respecto al Russell 2000, seguimos una semana más avisando del importante nivel de los 2033-2034. En caso de que supere esta zona, estaría activando una gran estructura alcista. Mientras tanto, precaución, primera zona de soporte los 1703 y los 1644. Primera zona de resistencia, el entorno de los 1827 puntos. Ya yéndonos para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX.
donde avisábamos la semana pasada que se había perdido el soporte importante de corto plazo de los 15.456 y que esta zona era la primera zona de resistencia. Bueno, pues desde aquí han venido caídas durante esta semana, caídas que de momento se han frenado en la paralela a la directriz que venía uniendo máximos. Si trazamos la paralela, aquí la tenemos, pues justo desde aquí ha venido esta pequeña recuperación. Veremos si lo que está haciendo actualmente el precio es un canal descendente. De momento es prematuro porque solo tenemos 2 toques arriba y 2 toques abajo, pero podría ser una posible figura a vigilar. Si nos vamos al Eurostoxx, también la semana pasada comentamos que había perdido soporte, en este caso esta zona sombreada azul, y desde aquí también han venido caídas esta semana. Estaríamos hablando del entorno de los 4.200 aproximadamente. Esta sería la primera zona de resistencia. Después ya tendríamos la directriz con máximos y niveles de 4.340. Zona de soporte importante de largo plazo en el entorno de los 3.980 puntos. Si nos vamos al IBEX, esta semana perdí el soporte de esta directriz que venía uniendo mínimos y a partir de ahí hemos tenido caídas. Ahora el peligro sería que la media se girase a la baja y empezase a funcionar de resistencia. Tiene primer nivel de soporte en los 9.077 y después en la zona de los 8.966. Nos vamos al CAC, que lleva meses lateral entre la zona de los 6.792 y la resistencia de los 7.582. En el corto plazo perdió esta zona sombreada azul, que era la primera zona de soporte, y ahora sería la primera zona de resistencia. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 7.076. Después ya tendríamos como posible resistencia la zona de la media de 200 sesiones. Si nos vamos al MIP, índice italiano, en el largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 y en el corto plazo pues se encuentra igual que otros índices consolidando un poquito. Primera zona de resistencia a la media y niveles de 29.275. Nos vamos ahora a ver la situación del Nikkei, donde aquí lo último que comentábamos era que tenía activado objetivo por doble techo y este objetivo lo acabó cumpliendo esta semana. Objetivo cumplido, es verdad que no lo puso nada fácil, por el camino tuvo fuertes rebotes, pero en ningún momento fue capaz de superar la zona de máximos. Por tanto, objetivo cumplido, ahora tendría como primera zona de soporte importante esta antigua zona de antiguos máximos. Veremos si es capaz de agarrarse a esta zona y a la zona de la media, y como zona de resistencia pues tendríamos los máximos anuales en el entorno de los 33.773 puntos. Ahora nos vamos a ver cómo está el gráfico del VIX, índice de volatilidad del S&P 500, que todavía tendría pendiente un objetivo por suelo hacia niveles de 25 aproximadamente. Este sería ahora mismo el principal nubarrón que tenemos en el mercado, porque sabemos que subidas en el VIX, subidas en la volatilidad, normalmente traen aparejadas caídas en bolsa. Por tanto, aquí de momento cierta precaución en el corto plazo. Vistas estas velas, no descarto que quizás pudiera venir alguna caída adicional del VIX, de esta forma que le diese tiempo al Nasdaq para cumplir el objetivo en los futuros del Nasdaq por ese canal lateral, y a partir de ahí ya veríamos. A partir de ahí ya veríamos si se retoman las subidas en la volatilidad y por tanto las caídas en bolsa. Este sea quizás el escenario más probable en caso de que se cumplan los dos objetivos, por un lado el del VIX y por otro el del Nasdaq. Se irá viendo a ver cómo amanece el lunes el mercado. En el apartado de acciones vamos a comenzar por la primera compañía que me habéis pedido, Atmos Energy, una compañía en donde habíamos marcado dos objetivos alcistas por hombro, cabeza, hombro invertido y por este triángulo roto al alza, y una compañía donde no se han cumplido estos objetivos. Se perdió la doble directriz que venía uniendo mínimos, esto ya fue la primera señal negativa, después la zona de la media actuó de resistencia y finalmente, tras perder los $110, se anularon los objetivos alcistas. No todas las estructuras se cumplen, lo repito siempre, y aquí desde luego ha salido cruz. Ahora, el precio ha tenido una buena semana, rebotando desde la zona de los $101, y si nos vamos a un semanal, vemos que esta reacción está viniendo desde la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Tras la aparición de esta vela, mientras no se pierda la zona de los $101, quizás pudiera venir un rebote. Ahora, la siguiente acción que me habéis pedido sería Datadog, donde aquí sí que se cumplieron los objetivos
por un lado este rectángulo roto al alza y por otro lado, tras la superación de esta zona sombreada amarilla, un objetivo más ambicioso por suelo hacia niveles de $115. Una vez se cumplen los objetivos, vienen fuertes caídas hacia la zona de la media, además con un hueco bajista importante y además este hueco bajista con bastante volumen. Por tanto, yo aquí de momento tendría precaución porque este hueco bajista todavía no ha sido cerrado por completo. Sí es cierto que la vela del viernes es bastante positiva, una vela con bastante potencia en la zona de la media, pero mientras siga este hueco sin rellenar, yo de momento tendría cierta precaución. Como positivo es que si trazamos un Fibonacci, fíjate que en estas caídas de momento ha sido capaz de respetar el importante nivel del 61,8%. De hecho, justo desde aquí ha venido la reacción del precio. Ahora, en caso de que fuese capaz de superar niveles de 118,02, estaría activando un segundo gran impulso alcista. Ahora nos vamos a ver la situación de Enagas, que está ahora mismo en una situación interesante porque de momento ha frenado las caídas en niveles de 15,26 y en caso de que supere el entorno de los 16,64 estaría activando una estructura de rectángulo. Es decir, en caso de que supere esta zona importante de resistencia, activaría un objetivo alcista hacia la zona de los 17,95. Además, en caso de cumplir este objetivo, estaría activando a su vez un objetivo por segundo impulso alcista Fibonacci. Aquí tenemos un primer impulso, corrección, y de superar los 17,47 activaría un segundo impulso alcista. Este sería un posible escenario a vigilar, pero de momento no está ni mucho menos activado. De hecho, aquí el peligro es que la zona de la media actúe como resistencia y a partir de ahí se retomen las caídas. De momento ha frenado el precio en la zona de los 15,25. Veremos si es capaz de batir resistencias. Nos vamos a una compañía que me habéis pedido, HelloFresh, que había mejorado su aspecto técnico tras la superación de esta zona sombreada, zona entre los 27,40 y 28,45 aproximadamente. A partir de ahí, esa zona que antes era resistencia, aquí actuó de soporte para tener un nuevo tramo impulsivo que lo dirigió a la siguiente zona de resistencia, a esta otra zona sombreada azul. Desde zona de sobrecompra han venido importantes caídas y ahora la clave va a ser si la media de 200 sesiones empieza a actuar de soporte. No me está gustando mucho la forma de caer. Ha sido una caída bastante vertical, por lo que habría que esperar a que el precio dé nuevas señales alcistas. Nos vamos a la siguiente, Kering, una compañía que tenía activado un objetivo por rectángulo amarillo roto al alza, objetivo que tras perder la zona de mínimos terminó anulando. Eso sí, por el camino activó y cumplió este otro objetivo por rectángulo azul roto a la baja. Fíjate que una vez se pierde la zona de la media, cuando vuelva a testearla, la media actuó perfectamente de resistencia. Ahí de nuevo se retoman las caídas y termina por anular el objetivo alcista. El sector de lujo es un sector que me gusta bastante, aunque prefiero compañías como Moncler, como Louis Vuitton o como Hermès. Kering no me parece que tenga tanta calidad como las otras tres compañías que acabo de mencionar. Ahora la media de 200 sesiones está en fase descendente y es la primera zona de resistencia a superar. Yo esperaría a que el precio formase alguna estructura de suelo. Nos vamos a la siguiente, de ticker NHI, cuyo comportamiento relativo pues no es excesivamente bueno. Aquí llama la atención que mientras otras compañías han superado claramente las caídas del coronavirus, pues aquí de momento, aquí te había marcado máximos y de momento no se han superado. Últimamente está bastante lateral con una zona de soporte importante en el entorno de los 44,30. También tendría soporte de corto plazo en esta directriz que une mínimos. Y en cuanto a resistencias tendríamos los 55,45, esta directriz bajista y la directriz bajista principal. Nos vamos a ver la situación de Nike, donde de momento la media de 200 sesiones sigue en fase descendente y es una primera zona de resistencia importante a superar, junto a niveles de 102,60. Esta zona sombreada amarilla. Recientemente nos ha dejado un hueco importante alcista, además con volumen. Sería muy interesante que el precio no rellenase este hueco. Sería muy interesante de cara a pensar que este es un hueco de escape. De momento, cierta precaución, pero tenemos ya un primer síntoma positivo. En caso de acabar rellenando el hueco alcista, yo estaría atento ya al nivel de soporte de los 81,46
y esta directriz que viene uniendo mínimos. En caso de llegar a estos niveles, estas son zonas para vigilar posibles señales alcistas. Nos vamos a la siguiente, NIO, que cumplió objetivo por cuña descendente rota al alza hacia niveles de 12 euros. A partir de ahí continuó con las subidas y desde zona de sobrecompra aquí te dejó un hueco bajista y a partir de ahí caídas hacia la zona de la media. Aquí era importante que la zona de la media actuase de soporte y sin embargo nos dejó un nuevo hueco bajista que todavía no ha sido rellenado, por lo que de momento hay que tener precaución. Veremos si nos forma alguna estructura de suelo. Además, fíjate que el hueco bajista también fue con volumen. Mientras tanto, yo me esperaría. Nos vamos a la siguiente, ON Semiconductor, que ha tenido muy buen comportamiento. Fíjate, desde los mínimos del coronavirus subió desde los 8 euros hacia los 111,35 y ahora mismo se encuentra consolidando un poquito. Tiene primera zona de soporte, la zona de la media, y niveles de 86,64. Si pierde esta zona, siguiente nivel importante estaría en los 66,67 y en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia, la directriz bajista principal. Nos vamos a la siguiente, Starbucks, que se encuentra rebotando ahora mismo desde zona de sobreventa, pero ahora va a tener bastantes obstáculos. Por un lado, la directriz que viene uniendo máximos y por otro lado, esta zona sombreada amarilla que era una zona antes de soporte importante. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 95,5 dólares. Ya en caso de superar esas resistencias, el siguiente obstáculo estaría en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Por el lado de soportes tendríamos los 89,21, este hueco alcista y la zona de los 85,9. La zona de 85,9 es importante por ser el 61,8% de esta última subida. En caso de superar niveles de 114,30 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a la siguiente, Thermo Fisher, que en el largo plazo ha tenido un comportamiento espectacular y en los últimos años se encuentra consolidando un poquito. ¿Pudiera ser esto un triángulo simétrico y que acabase rompiendo al alza? Sí, pudiera ser una posible estructura a vigilar. Para ello tendría que rebotar desde zona actual y si es capaz de superar la directriz bajista principal, sería una primera señal positiva en Thermo Fisher. Esa sería la primera zona de resistencia importante, junto a niveles de 579,68. Después, otra zona muy importante a superar sería esta zona sombreada azul en el entorno de los 616. Nos vamos a la siguiente, ticker ZS Scalar, que técnicamente tendría activado un objetivo alcista por cuña descendente rota al alza. El objetivo sería la zona de los 192 dólares aproximadamente. Como positivo es que la media de 200 sesiones está en fase ascendente y está actuando de soporte. Además, la vela del viernes es bastante positiva y apunta que probablemente se dirija a testear la primera zona de resistencia. Esta zona de resistencia sería la directriz que viene uniendo máximos. Este sería el primer escollo a superar para tener el camino despejado. También tendríamos un escollo si nos vamos a un gráfico semanal en la media de 200 sesiones en semanal, que ahora mismo pasaría por niveles de 171,57 y podría suponer un freno a las subidas del precio. Por tanto, volviendo al gráfico diario, objetivo alcista activado. Es cierto que ya hace tiempo dio la señal de entrada tras la aparición de este hueco alcista y tras la superación de esta directriz. Además, fíjate que el hueco alcista fue con importante volumen. El que haya entrado aquí quizás pudiera ajustar el stop loss por debajo de este último mínimo, por debajo de los 131,59, al menos reducir un poquito el riesgo en caso de perder este nivel. E igual aquí te estás preguntando si esto pudiera ser un hombro cabeza hombro invertido en caso de superar la directriz que une máximos. Para mí no lo es por la zona en que se produce y porque la directriz es ascendente. En todo caso, superar la directriz sería una señal positiva y que daría el camino más despejado. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que ligeramente perdió el soporte que marcamos en los 1,0483, pero tras la activación de una pequeña divergencia en gráfico horario vino una importante recuperación. Ahora tiene una importante zona de resistencia en el entorno de los 1,0635. En caso de superar esta zona, apuntaría a más subidas. Respecto al oro, comentamos la semana pasada que se había perjudicado y esta semana hemos tenido caídas. De momento ha respetado el nivel de los 1803. La vela del viernes no es mala y quizás desde aquí pudiéramos tener un rebote para aliviar la sobreventa. En todo caso, la media de 200 sesiones ya está girada a la baja y ya supone un importante obstáculo en el camino. Si nos vamos a la plata, también tiene la media de 200 sesiones girada a la baja y actuando de resistencia.
Ya habíamos comentado que esta vela marcaba resistencia y tras perder la zona sombreada azul de soporte vinieron caídas esta semana. Ahora desde zona de sobreventa parece que quiere venir un rebote. Tendría primera zona de resistencia los 22-23 aproximadamente y después la zona de la media. Respecto al petróleo Brent, hemos tenido caídas importantes esta semana. Desde zona de sobrecompra el precio ha regresado a la media de 200 sesiones. La zona de la media sería la primera zona de soporte junto a niveles de 82.02. Veremos si desde aquí se reestructura de nuevo el precio. Ya si nos vamos al gas natural, aquí marcamos una zona de resistencia importante en el entorno de los 3,02. Decíamos que si superaba esta zona activaba objetivo alcista por rectángulo. Bueno, pues superó la zona y ahora mismo tendría un objetivo activado hacia niveles de 4,05. Por el camino podría encontrar resistencia en la zona sombreada amarilla entre los 3,52 y 3,68. En cuanto a soportes tendríamos este hueco alcista y la zona de la media de 200 sesiones. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise de los siguientes contenidos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.